El convento de Santa Rosa de Ocopa, que me imagino que muchos de ustedes conocen, cumple 300 años. El convento de Santa Rosa de Ocopa, que fue declarado un patrimonio cultural en 1955, cuenta con más de 400 pinturas de la época y una biblioteca de alrededor de 30.000 ejemplares. Yo tuve la suerte de verla y de recorrer algunas de sus áreas donde está su pinacoteca, y es francamente asombroso lo que hay ahí en términos de riqueza cultural, de memoria, de belleza. Es maravillosa. Además de esos 30.000 ejemplares que tienen y que tienen en la biblioteca, y que tienen algunos de 1480, se imaginan ustedes todo ese tiempo, y que está muy bien resguardado, posee el mayor mural hecho por misioneros en el Perú, un museo de historia también natural de la selva peruana, un árbol de olivo que tiene casi todo el tiempo de existencia del convento, y un antiguo cementerio donde están enterrados soldados de la batalla de Junín y personalidades que participaron en la guerra con Chile en la época republicana. Las festividades por la celebración de los 300 años se inician esta semana y contarán con una serie de actividades como la declaratoria como patrimonio cultural de 27 ejemplares de la biblioteca conventual, la presentación de un documental, un congreso que abordará históricamente todo lo que significa para el país y para la región la presencia del convento de Ocopa en esos espacios. Además, se presentará un libro sobre el tricentenario y el tradicional Festival del Cuy y otras festividades y danzas tradicionales. Como ustedes saben, esa región de Junín es riquísima en cultura, en danzas, en tradiciones, en gastronomía y en una serie de cosas más. Después les voy a seguir contando las cosas que forman parte de esta conmemoración de los 300 años del convento de Santa Rosa de Ocopa. Pero quiero darle la bienvenida a Julio Humberto Abantoyaque. Bienvenido, Julio Humberto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y por contarnos un poco de cuáles son las expectativas frente a este tricentenario del convento de Santa Rosa de Ocopa. Bueno, primero muchas gracias. Las expectativas son bastantes. El día de ayer hemos hecho ya un lanzamiento gracias al Ministerio de Cultura, que nos ha permitido estar en sus instalaciones. Hemos estado con el alcalde del distrito, José Castillo, y también con elencos de danza que muestran un poco toda esa riqueza, ¿no? Hemos terminado en la explanada bailando y también degustando, porque tiene su gastronomía, como tú ya te has referido, ¿no? Ocopa, sentado en el Valle del Mantaro, en Concepción, es un lugar encantador, ¿no? Son 300 años de historia. Y como tú lo refieres, más allá de la arquitectura hermosa que forma parte de uno de los recursos turísticos más valorados que tenemos, es que es una instalación que conserva un patrimonio cultural envidiable, ¿no? Sí, realmente. Yo lo conocí hace mucho tiempo porque en nuestra promoción pues decidimos irnos a Huancayo y me quedé impresionado por lo que vi, ¿no? O sea, esa biblioteca colosal, tiene un instrumento musical. Un órgano, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, que está acompañando el convento desde su origen. Desde su origen, y como tú lo dices, la pinacoteca, ¿no? Con obras de arte de la escuela cusqueña, quiteña y también la propia del Valle de Mantaro de Junín. Es increíble, ¿no? Sí. O sea, y obviamente el gran aporte cultural dentro de la historia peruana, porque estamos hablando de 300 años, desde donde se gestaban pues estas peregrinaciones, digamos, estos proyectos de evangelización a zonas que no habían sido exploradas desde los primeros intentos de la conquista. Claro, eso que acabas de mencionar, Julio Humberto, es muy importante que la ciudadanía lo sepa y lo conozca. Este convento fue como una especie de nodo de relacionamiento con las regiones amazónicas y con las culturas de esas regiones. Entonces, su importancia, su trascendencia va más allá de lo puramente religioso y de lo puramente conventual. Es que todos estos, estas misiones de evangelización iban acompañadas de todo un equipo de frailes bastante intelectuales, muy preparados para su época, y donde ellos hacían todo un registro
de las culturas que iban conociendo, hacían un estudio de las lenguas, porque parte de la evangelización es ese proceso. Claro. ¿Cómo me comunico con ellos? ¿No? ¿Cómo conozco su territorio, la idiosincrasia, la cosmovisión que ellos tienen? Y sobre todo trabajos de cartografía que han configurado lo que viene a ser lo que la otra mitad, más de la mitad del Perú es, ¿no? Nuestra Amazonía. Sí, sí. La exploración de los ríos, los nombres que estos tienen, cuáles son los límites, hasta dónde llegó la evangelización, y eso nos ha permitido ser la nación que somos en la actualidad. ¿Qué orden religiosa es? Franciscanos. Son los franciscanos. Para que nuestra ciudadanía tenga nuestra audiencia tenga una idea, estos frailes franciscanos generaron unas avanzadas que, acercándose a las regiones amazónicas, pudieron tomar contacto con culturas originarias y generar diccionarios. Exacto. Producir alfabetos para poder no solamente comprender la otra cultura, sino también integrarla a la modernidad, digamos, de los 300 años que tiene presente. La cartografía, ¿no? O sea, fundamental. A ver, es como nosotros que ahora fácilmente utilizamos un aplicativo, GPS. ¿no? Y la cartografía era esencial, y es fenomenal, sí, porque tú tienes una maraña, toda una red fluvial que tenía que ser conocida, explorada, y ese trabajo es increíble, ¿no? Sí, esa biblioteca a mí me tocó verla y además asombrarme de la cantidad de información que hay ahí. Porque, entre otras cosas, estos frailes trajeron los textos filosóficos más importantes, los textos teológicos también, están todos ahí, y quienes desde lo civil, digamos, desde la sociedad civil, se acercaban a este convento, podían tener ese contacto, o a través de la mediación de los frailes conocer la evolución científica, la evolución filosófica. Mira, el Ministerio de Cultura está haciendo un trabajo formidable, ¿no? Ellos, y es más, la Biblioteca Nacional del Perú, sus técnicos, sus especialistas han ido al lugar y se han dado con la sorpresa de encontrar publicaciones que podríamos decir son las primeras, las únicas en su tipo. Incluso algunas de ellas, bueno, si bien es cierto, el convento se crea el año de 1725, hay publicaciones que son de 1400. Claro, claro. De muy atrás. Del siglo XV. Exacto. Y mira, los procesos, recuerda que incluso el Valle del Mantaro fue tomado por los españoles, fue tomado por el ejército chileno, pero se ha logrado salvaguardar un volumen increíble. Eso permite que dentro de lo que es el marco de este tricentenario, el ministerio haga esfuerzos para reconocer a cerca de 27 libros de este tipo como patrimonio, claro, sí, y entre otras publicaciones, ¿no? Y creo que eso es un esfuerzo importante porque nos posesiona a nuestro país con un aporte a la humanidad. Incluso UNESCO va a ir porque tenemos publicaciones que no las vas a encontrar en ningún sitio. Es un aporte, una memoria escrita, pues, que trasciende nuestro entendimiento, nuestra valoración, ¿no? Y creo que un orgullo para el país, ¿no? Julio Humberto, justamente lo que acabas de mencionar es lo que hay que resaltar. Este convento tiene tesoros bibliográficos, tesoros pictóricos, que tienen que ser resguardados. Exacto. Pero lo más importante es lo que comporta con relación a la memoria histórica y con relación a los momentos históricos en los que esos textos llegaron al Perú, se leyeron, se difundieron, fueron la base de la acción teológica de estos frailes que se comunicaron y se fueron a la Amazonía, y por lo tanto construyeron una intelectualidad que fue transmitida a otros peruanos por este esfuerzo, no solamente de evangelización, sino también de construcción de relaciones con esas otras grupos humanos. Y ahí hay que rescatar, ¿no? La municipalidad y el gobierno regional están haciendo un esfuerzo que no es, digamos, solamente dos entidades. Aquí se ha gestado lo que viene a ser una comisión liderada por el alcalde del distrito de Ocopa, el señor José Castillo Cárdenas, y ha logrado involucrar a un conjunto de entidades públicas, privadas, porque obviamente el propósito es relevante, ¿no? Claro, el hecho del significado que tiene, no solamente como un claustro religioso, sino también el significado
en la identidad de la región, y por otro lado el gran aporte que este espacio ha tenido para la cultura peruana, ¿no? Como ya lo he explicado. Sí. En ese sentido hay todo un trabajo que va más allá. Como tú dices, ¿cómo valoramos si a veces no conocemos el valor, el proceso que ha significado el aporte de las congregaciones que han evangelizado, ¿no? Es por eso que se están sumando la idea de hacer, gracias a la televisión nacional, un reportaje que muestre, claro, ¿no? También el Congreso como un aporte, creo, intelectual en el cual se discuta cuál es lo acontecido en estos 300 años. Estamos hablando también de una publicación que va a recoger, me imagino, las diferentes miradas que hay en torno al valor que tiene el convento de Ocopa, pero por otro lado también hay un calendario de actividades que van enriqueciendo la festividad y la magnitud que tiene esto como celebración, y se están planteando pues exposiciones fotográficas que vamos a tener en Lima, en municipalidades de acá como la de Miraflores. Serpos se está sumando con un sello postal conmemorativo, ¿no? Y es lindo. Ojalá que de repente el banco también al Banco Central de Reserva, claro, también, una moneda conmemorativa. Sería lindo, ¿no? Y además de esto tenemos ferias gastronómicas, tenemos efectivamente festivales como platos bandera, como el riquísimo cuy. Ayer me regalaron un cuy entero. ¿Cómo no lo has traído? No, eso ya la próxima. Y algo muy interesante es que el Ministerio de Cultura va a hacer esfuerzos para aplicar tecnología y tener un registro 3D de toda la infraestructura, me imagino que interna y externa. Es algo que creo que es muy valorable porque permite hacer un seguimiento digamos, al aspecto físico y lo que tiene, ¿no? Como para poder tener un mucho más sentido el custodiar y tener un registro de cómo en el tiempo, en 300 años, encontramos lo que es esta obra maravillosa.